Vamos a continuar entonces la resolución del ejercicio práctico 3.6 de la guía de este año 2020. El ejercicio dice: encontrar la altura del triángulo AED de modo que su vértice E coincida con el baricentro de la figura sombreada. Recordemos entonces a qué llamamos centro de gravedad o baricentro en el caso de las figuras planas. El centro de gravedad de un cuerpo es aquel punto por el que pasa la resultante de la fuerza de gravedad independientemente de la posición del cuerpo en el espacio. Y para cuerpos homogéneos de espesor constante, que sería nuestro caso, tenemos que las expresiones que debemos usar para ubicar el baricentro de la misma son estas, que se obtienen de plantear la sumatoria de momentos respecto de los ejes coordenados de la fuerza resultante e igualarlos con la sumatoria de los momentos que producen las fuerzas componentes del sistema. Entonces, el método consiste en reconocer las áreas conocidas, aplicar en los baricentros de estas áreas conocidas que se pueden determinar fuerzas que son proporcionales a sus superficies. Las que son áreas llenas van a tener un sentido y las que son áreas vacías van a tener sentido contrario. De esta manera, nosotros vamos a ver que en este caso, en nuestro caso, existe un eje de simetría, que es el eje paralelo a Y que pasa por el vértice E. Quiere decir que el baricentro de esta figura sí o sí tiene que estar sobre este eje de simetría. Quiere decir que la coordenada en X del baricentro va a ser 3 centímetros. Y lo otro que dice el ejercicio es que la coordenada en Y tiene que ser igual a H. Esa es la condición de borde que impone el ejercicio. Es decir, la coordenada Y sub G es igual a H, a la altura del triángulo. Entonces, además sabemos que la coordenada en Y va a ser igual a la sumatoria de las áreas parciales por sus brazos de palanca en Y sobre la fuerza total del sistema, que sería la sumatoria de las áreas parciales. Entonces vamos a resolver esta ecuación y ahí obtendremos las coordenadas que nos pide el problema. Vamos entonces a a reconocer las áreas parciales conocidas. En primer término, reconocemos el cuadrado A1, que va a ser el cuadrado ABCD. A este cuadrado lo llamamos A1. En el baricentro de este cuadrado, que está donde se cortan las diagonales, vamos a suponer, actuando una fuerza igual al área A1, paralela al eje X. ¿Por qué elijo que la dirección sea esta y no otra? Porque yo justamente estoy buscando el brazo de palanca en la dirección de Y, estoy buscando el I sub G. Entonces, debo seleccionar una dirección tal que las fuerzas produzcan momentos respecto del centro del origen de coordenadas con brazos de palancas paralelos a Y. Entonces, por eso voy a colocar que las direcciones de las A sub I sean paralelas al X. Entonces, la magnitud de esta fuerza A1 va a ser igual al área del cuadrado, que es lado por lado, en este caso 36. Y la altura a la que está aplicada esta fuerza, es el baricentro, digamos, del cuadrado, va a estar a la mitad de su altura, que como es dato, podemos hallar. Es decir, I1 es conocido. Vamos a la segunda figura conocida, que era el triángulo A2. El triángulo AED, que lo voy a llamar A2. Este triángulo, vamos a ubicar el baricentro, G sub 2. En ese baricentro va a estar aplicada la fuerza A2,
que va a ser igual a la superficie del triángulo, que es base por altura sobre 2. La base la conocemos, pero la altura no. Entonces, a esta fuerza la vamos a dejar expresada en función de h, que es incógnita del problema. Y la ubicación del baricentro tampoco la vamos a saber. Sabemos que a esta altura es, digamos, la distancia I2 es igual a 1/3 de la altura del triángulo. Pero no conocemos la altura del triángulo, entonces también nos queda en función de h. Vemos cómo nos queda el sistema completo, el sistema de fuerzas paralelas completo. Tenemos entonces A1 con un sentido y A2 con el sentido contrario. Este sistema de fuerzas paralelas, lo que tenemos que buscar entonces es el centro de este sistema de fuerzas paralelas, que va a ser el baricentro buscado. Para esto entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la sumatoria de momentos respecto del origen de coordenadas, que está en A, que no es otra cosa que la aplicación de esta expresión que está acá. Entonces, vamos a hacer el momento que produce la fuerza A1 respecto de A, va a tener sentido de giro horario, y entonces va a ser A1 por su brazo de palanca, que es I1. El momento que produce A2 va a ser antihorario, por eso el signo negativo de ese término, A2 por I2. Todo esto sobre la fuerza resultante, que va a resultar justamente de la suma vectorial de A1 más A2, o A1 menos A2 en este caso, porque tienen sentidos contrarios. Entonces vamos a reemplazar todo lo que conocemos, A1, I1, A2 e I2, y nos va a quedar la expresión de esta manera. Nos queda entonces en función de h, que es lo que no conocemos. Pero lo que nosotros sí sabemos es que I sub g tiene que ser igual a h. Entonces vamos a trabajar con estos dos términos que están indicados en el corchete. Vamos a hacer un pasaje de términos, es decir, todo lo que está en el denominador del primer término lo paso al segundo miembro. Ahí ya hice el pasaje de términos y operé en el primer miembro también. Ahora voy a distribuir h del segundo término. Distribuyo h en este segundo término y ahora paso todo esto que está en el segundo término al primero. Perdón, paso todo esto que está en el segundo miembro al primer miembro, opero y vemos que nos queda una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces lo que deberé hacer es hallar las raíces de esta ecuación. Resolvemos esta ecuación cuadrática y vemos que h va a tener dos posibilidades, es decir, puede tener dos valores que satisfacen la condición del problema, es decir, que el vértice coincida con el baricentro buscado. La primera situación sería esta, con h igual a 3,8 centímetros, y la segunda solución es esta, es decir, cuando h vale 14,19 centímetros. Y las dos son válidas.